que es sobre las funciones de el espiritista en este plano terrenal, y vamos a hablar sobre si es necesario el bautizo para hacerse cualquier ceremonia religiosa. Primeramente vamos a comenzar con las funciones del espiritista en este plano de la tierra. El espiritista es una persona, igual que otro cualquiera, que nace con un don que viene, que Dios lo pone desde el vientre de su mamá. Un don que es el don de comunicarse con los espíritus. Y una de las funciones que tiene el espiritista como religioso en este mundo es guiar, centralizar, organizar todos los cuadros espirituales, el cordón espiritual de las personas. El espiritista es la primera persona que te va a dar la primera guía, el patrón a seguir en tu vida, sobre todo tu cuadro espiritual, sobre quiénes son los muertos que lo integran, cómo se llaman, cómo vienen vestidos. El espiritista tiene ese don porque el espiritista es un medium que tiene el poder de recibir, de recepcionar todos los mensajes que los espíritus son capaces de transmitir a través de él, porque el espiritista es un canal que utilizan los espíritus a través de su media unidad, de su espiritualidad para transmitir, pero es el encargado de hacer que la persona por primera vez en su vida conozca su cuadro espiritual a profundidad. Esa es la función del espiritista, la función de organizar, de limpiar, de tratar de transmitir todos los mensajes que los espíritus hagan. Por eso el espiritista tiene distintos tipos de mediunidad. Hay medium oyente, medium vidente, medium de traspaso. Pero el espiritista no es Dios. El espiritista simplemente transmite todos los mensajes que los espíritus se valen a través de su don, de él, que es un canal, es un portal energético para transmitir todos esos mensajes que los espíritus quieren transmitir. Y le permiten visualizar, ver, es decir, orientar a las personas en determinar su cuadro espiritual, en decirle quiénes son los espíritus. Lo primero que la persona conoce en la vida es al espiritista. Porque Iculos Biocha, el muerto es el que para el santo. El muerto es quien orienta, quien le da un patrón a seguir a la persona. Y lo primero que uno hace es conocer los integrantes que componen su cuadro espiritual. ¿Quiénes son todos esos espíritus? Que son los que nos van a acompañar toda la vida hasta que nosotros nos moramos, hasta que Dios nos llama a su regazo, y son los que nos van a hacer que nosotros atendamos a nuestro cuadro espiritual como debe ser. Es decir, que Él es el que nos va a decir quiénes son los integrantes de nuestro cuadro espiritual, el que nos va a transmitir todos los mensajes que quieren los espíritus. Pero el espiritista no es Dios. El espiritista es un ser humano igual que otro cualquiera. Y el espiritista se puede equivocar o puede trafucar, hay veces, cuadros espirituales que el espíritu está transmitiendo, que a veces son interpretativos. Bendiciones, Pichi Moreno, Aguor Humila, Mari Rodríguez, Joaquín Davilla y todos los que me están escuchando. Es decir, que cuando el espiritista no está concentrado con la debida concentración y no está puesto para esos mensajes que está transmitiendo los espíritus, puede trafucar también la vida de la persona. Por eso es muy importante saber escoger bien quién es el espiritista que me va a hacer la misa investigativa espiritual, cuya misa es de gran importancia para la vida de la persona, porque es la misa que me va a mí a orientar, que me va a guiar, que me va a trazar una meta en mi vida y me va a dar a conocer quiénes son los integrantes de mi cuadro espiritual. Pero como muy bien dije, el espiritista no es Dios. El espiritista no es cura. Pregunto esto porque para tú hacer cualquier cosa religiosa, debe estar bautizado por la iglesia. Desde los siglos de los siglos, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento y desde la Biblia, todo lo que se escribe, el primero que bautizó a Jesucristo fue en el río. Pero el bautizo se realizó siempre a través de la Iglesia Católica y de los diferentes tipos de iglesia que hacen su bautizo en dependencia de la doctrina que siga su religión. El bautizo espiritual es un bautizo que hay personas que, sobre todo en Oriente, en otras provincias de campo, realizan este bautizo espiritual, pero no es el bautizo que te permite entrar al mundo santoral,
Es decir, que si usted no se bautiza por la iglesia, si el agua de Dios, que el que está facultado para eso es el cura, que es el que estudió, porque para ser cura, para ser sacerdote, hay que estudiar muchos años y lleva muchos estudios de la teología, de todos los estudios religiosos de la Biblia, que hay que aprendérsela desde el primero hasta el último capítulo, en la primera página, y eso lo hacen los sacerdotes. Los sacerdotes que son facultados para esto, son facultados de los siglos, desde la etapa de nuestros ancestros, existió y se incrementó aquí en Cuba, en nuestro país, el bautizo católico. Desde los siglos de los siglos, antiguamente los abuelitos iban todos los domingos a la iglesia y se creía en Dios. Es decir, que ese bautizo, que es el que el cura nos echa en nuestra cabeza, es el que Dios reconoce como el bautizo que quita lo que es judío y te vuelve cristiano. Porque las personas que no están bautizadas son personas judías. Y las personas judías se dice que las cosas no se pueden recibir nada religioso si no se bautizan. Los muertos dicen zambia arriba, zambia abajo, zambia a los cuatro costados. Sin Dios no hay nada, porque para los muertos zambi es Dios. Por eso en nuestra bóveda espiritual o sinagoga espiritual debe de haber un crucifijo o un rosario. Si no está Dios, no puede haber bóveda espiritual. Es decir, que Dios tiene que estar presente, porque la bendición de Dios se basa en el corazón de nuestra doctrina espiritual. El espiritismo se basa en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la luz divina. Pero esta luz divina viene acompañada de Dios. Sin Dios no hay nada. Por lo que uno tiene que estar bautizado por la iglesia para poder recibir estas cosas que nosotros recibimos, dígase como es los guerreros, el eguá, la manorula, el cofadurula, para poderse hacer ocha, asentar santo en su cabeza, tiene que estar bautizado por la iglesia. Si usted no está bautizado por la iglesia católica, no puede recibir nada santoral, porque las personas tienen que recibir a Dios primero que todo. Dios está presente en todas las religiones, una con un nombre, en otra con otro. En una se llama Jehová, en otra se llama Alá, en otra se llama Zambi, en todas las religiones está Dios. Es decir, que Dios siempre hay que evocarse a Él para llamar las buenas corrientes. En el mundo espiritual, si no está Dios, no hay nada. Y los espíritus saben que hay que evocarse a Dios. De hecho, cuando usted va a hacer un recogimiento, que pasa el muerto obsesor, el muerto oscuro, lo que se le pone es el crucifijo en la frente. Y la persona del espiritista le dice: ¿quién te mandó? ¿Cómo tú te llamas? Es decir, Dios es el que hace que el espíritu hable, porque más fuerte que el poder de Dios no hay nada. Primero Dios y después todo. En esta doctrina espiritual es muy importante el bautizo espiritual. Si usted no llega, no le echan el agua en su cabeza, usted no se bautiza, usted no se puede hacer nada religioso, porque no le va a surtir efecto. Usted es judío hasta que usted no se bautice, que le echen el agua, que usted pasa a ser cristiano. De hecho, en toda prenda, en las prendas, en estos calderos, en estos quindembos que tienen los muertos, tienen que estar zambi, que es el crucifijo. Si no está zambi, es una prenda judía que trabaja con el diablo, trabaja con Lucancasi, con otro señor. Entonces hay que estar muy presente en esto, porque hoy en día en este mundo religioso han cogido la religión y muchos espiritistas se piensan que son Dios, hacen bautizos espirituales, casamientos espirituales como si fueran curas, y realmente, ustedes me disculpan, es una falta de respeto que usted se ponga a casar a alguien en vez de ponerse a desarrollar las personas, cumplir su función como espiritista, que es hacer la misión, ayudar al prójimo, hablar las cosas como son, trabajar con transparencia, humildad, sencillez, porque el buen espiritista es aquel que no inventa lo que no ve ni finge lo que no le da. El buen espiritista es aquel que trabaja con transparencia, que trabaja con sencillez, humildad, pero que no calla verdad ni dice mentira. El buen espiritista es aquel que habla las cosas como son.
y que su compromiso es con los espíritus, no con la persona que le está haciendo la misa. Hay que hablar la verdad ante todo, para que el muerto premie tu actitud y te dé la luz y la fuerza y puedas desenvolver. Porque después cuando los espíritus hacen las cosas que no tienen que hacerlas, las hacen mal hechas, entonces cuando vienen que ya no sienten al espíritu, que ya no tengo la misma visión, que pierden la luz espiritual, que pierden la vibra espiritual por no estar concentrados en lo que tienen que estar. Concéntrese en la función del espiritista. Usted es un misionero, usted es una persona que tiene un don que Dios le dio, que es ayudar a las personas, encaminarlas, centralizar todas las transmisiones, todos los mensajes que los espíritus transmiten y se valen de usted como canal espiritual. Usted es un receptor de todos esos mensajes, por lo que hay que saberlo transmitirlo, porque los espíritus hay veces hablan en códigos, ponen cuadros espirituales que el espiritista muchas veces tiene que saber descartar, es decir, saber decir qué es lo que quiere el espíritu. Porque los espíritus muchas veces no fueron a la escuela, los negros africanos no fueron a la escuela, son un poco brutos, y hay veces hablan mensajes, hablan cosas que el espiritista hay veces tiene que estar a cuatro ojos, tiene que tener su tercer ojo espiritual abierto para saber interpretar ese mensaje que usted va a decir. Pero saber decir las cosas para que venga el bien, porque el espíritu se está valiendo de usted. El espíritu está utilizándolo usted para que usted le diga la verdad, usted le diga la solución del problema que tiene la persona. Y cuando usted no está concentrado, no tiene un proceso de concentración bien, no está cumpliendo la función que usted tiene que tener como hermano espiritual, como espiritista, como medium que usted es. Entonces hay que hacer el bien, hay que ayudar a todo el necesitado, hay que abrir su corazón a todas las personas que en un momento de eso necesiten de esa caridad espiritual. Pero vuelvo y repito, el espiritista no es Dios. Y estamos equivocando un poco la religión de este mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritismo se nutre de cosas sencillas, de vela, flores, colonia, de incienso, del tabaco, de cosas espirituales que son las que usted tiene que crear un ambiente espiritual armónico para que se pueda desenvolver y pueda haber un fluido espiritual con la altura que lleva ese momento que usted está haciendo o que usted se está sentando en esa misa espiritual. Pero el espiritista, cuando se siente ingreído, que se piensa que es Dios, que es el mejor, aquí nadie es mejor que nadie. Aprendemos hasta un niño chiquito, no sabemos quién mañana, de quién podamos necesitar. Porque el espiritista es un ser humano igual que otro cualquiera, un ser humano que tiene problemas como todo, que tiene que mantener una casa, que tiene que vivir una vida y que mañana usted no se puede sentir omnipotente. Porque una cosa es los espíritus y otra cosa es usted. Muchas veces la maldad la tiene el vivo. Muchas veces el actuar, cuando la persona actúa mal, lo hace el vivo. Sin embargo, el muerto reprocha esas malas conductas espirituales que muchos espiritistas tienen por creerse olofi en el plano de la tierra. Y eso está mal, porque aquí nadie, vuelvo y repito, es mejor que nadie. Todos somos hermanos espirituales. La caridad hay que brindarla de corazón, sin interés alguno. Hay que entregarse de corazón. Hay que visualizar las cosas a profundidad, al que tenga, al que no tenga. Hay que trabajarle igual a todo el mundo. Entonces lucran porque eso Dios lo castiga. Y muchas veces no vemos el resultado en el momento. Pero cuando pasen los años, lo más lindo que hay es un día tras de otro. Cada cual será juzgado ante los ojos de Dios por sus actuares. Y si usted como hoy, como religioso, está actuando mal, está cobrando por montar una sinagoga espiritual, que eso es algo que usted sabe que lo más grande que tiene el espiritismo es la sinagoga espiritual, porque ese es el receptáculo donde los espíritus van a buscar la luz, la fuerza a través de todo lo que le ponemos. Y usted hoy da una mala orientación a una persona y lo encamina mal. Mañana usted va a recoger, va a recibir todo lo que Dios va a disponer encima de usted por esos malos actuares. Entonces siempre es bueno, caballero, que la gente comprendan que el espiritista no es Dios, que el espiritista usted no manda en la vida de nadie, usted nació o tiene ese don de ayudar desinteresadamente, porque Cristo nunca cobró nada, porque Dios hizo la caridad, porque Dios hizo la etapa de misionero y nunca estafó a nadie, al contrario, vivía rodeado hasta de amigos, de discípulos que lo engañaron, y a todos le demostró que Dios existe. Entonces usted no se piense que sea Dios,
Usted como espiritista tiene que hacer la obra de caridad, tiene que ayudar a todo el necesitado, tiene que cobrar sus cosas, pero muchas veces tenemos que saber de que las cosas se hacen bien hechas. Que no podemos sentirnos olofi, que las personas están por ahí, sobre todo en México y en muchos países, están cobrando por montar una bóveda, están casando a gente espiritual como si fueran curas. ¿Qué es ese invento del casamiento espiritual? Aquí lo único que casa es la iglesia. Lo que Dios une, Dios nadie lo puede separar. Toda una vida en este mundo se existió el casamiento de la iglesia y el casamiento de papeles. ¿Qué es ese invento de casamiento espiritual? ¿Qué es ese invento de bautizo espiritual? Usted no es cura. Usted es una persona que tiene que hacer misas. Su misión es ayudar a las personas, quitar espíritus obsesores, ayudar a las personas que tienen su camino trafugado, enderezárselo espiritualmente a través de lo que los espíritus lo orientan. Usted no se manda, usted lo dirigen los espíritus, usted se guía por lo que los espíritus le dicen. Usted es un canal, usted es un transmisor, pero usted no es Dios, usted no es cura. Hoy en día los espíritus se sienten cura y están estafando, porque para mí eso es una estafa. Lo que hacen, casamientos espirituales, bautizos espirituales, la bóveda le dan sangre, la bóveda es espiritual, la bóveda no come nada, la bóveda no necesita de nadie para que usted la monte. Usted simplemente la bóveda para que coja la espiritualidad, lo único que necesita son las oraciones del libro de Allan Kardec, leerla usted mismo, encender una vela, crear un ambiente armónico a través del incienso, echarle humo de tabaco a su bóveda, limpiarse, ponerle sus flores, y cuando usted está rezando esa bóveda, ya usted, desde que usted mismo la está rezando con las oraciones del espiritismo del libro de Allan Kardec, sus espíritus se están centralizando en esa bóveda, están laborando y están evolucionando todo el conjunto de su cuadro espiritual completo a través de esa bóveda. Están haciendo disparates con la bóveda espiritual. Un vaso, como he escuchado, por cada espíritu un vaso. Eso es un disparate. Si en la bóveda van todos los espíritus, usted pone las flores para todo, para el indio, para la gitana. Usted no puede poner un vaso por cada espíritu. ¿Cuántos vasos usted va a tener en la bóveda? Yo fui hace poco a una casa que tenía 40 vasos en una bóveda. Eso es un disparate. La bóveda es una por casa, y en esa bóveda van a descansar los espíritus de todos los de la casa. Hay que crear un lugar donde se tenga la bóveda, donde todos vayan, la atiendan, la limpien, le pongan las flores para todos. Igual pasa con la teja de Egun. La teja es una por casa. Si en su casa viven 40, van a haber 40 tejas. No es una por persona. Entonces, hoy en día están haciendo estas cosas y muchos religiosos están viviendo de la mentira, los están estafando. Me encontré hace poco con una persona, lo único que da el espiritista que puede dar es el lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual, porque el lenguaje espiritual se prepara con un coco, lo puede preparar la persona misma. La persona embarra el coco de manteca de corojo, le echa cascarilla, le sopla aguardiente, humo de tabaco, le echa perfume y le echa humo de tabaco. Y este coco, usted pone su visualización, su fe en el lenguaje, y usted lo pone en un platico. Eso no tiene que preparárselo nadie. Usted lo pone en un rincón de la casa. Eso es espiritual. Eso no come sangre. Eso nada más atiende espiritual. Y hoy en día están acabando. Yo me encontré una persona que le dieron hasta Olokun espiritual. Eso es un disparate. Eso nunca ha existido, caballero. Olokun es un santo. ¿Cómo se va a dar espiritualmente? ¿Qué cosa es eso? Y se está mirando esto, que quiero que todo el mundo aprenda, porque para que las personas no permitan que lo estafen más, para que las personas no permitan que los espiritistas se sientan olofi. Nadie es mejor que nadie, todos somos seres humanos, que vinimos a este plano terrenal porque vivimos en el mundo de la mentira, y aquí hay muchos estafadores que están lucrando con la religión, están manchando la imagen del espiritismo, están manchando la imagen de la religión, y por eso muchas personas se desencantan y entonces se refugian en otras religiones, que la iglesia cristiana, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal. Van a esas iglesias. Entonces ahí, como son tan unidos, si nosotros fuéramos transparentes, actuáramos mucho mejor. Y muchos religiosos, porque yo le digo esto, porque para mí todos somos iguales, todos somos religiosos, todos somos hermanos de la fe. Y mañana a mí me vienen a buscar a las 11, 12 de la noche por alguien que está enfermo, que necesita de mí. Yo voy sin pensarlo dos veces. Como me han venido a buscar para niños que han estado ingresados en hospitales, en cosas. Y he ido a hacer una misa a esa hora. He tenido que recoger un muerto oscuro y lo recojo a esa hora. No hay problema.
y al final Dios premia. Pero yo no me puedo aprovechar de ese momento que el niño está enfermo para quererle cobrar a la persona. Yo he ido, he hecho las cosas, cuando me han dicho cuánto es, no me dé nada. Agradézcaselo a Dios, porque cuando ustedes la pusieron en mi puerta fue porque mi mismo muerto fue quien la aló a usted para que hiciera esta obra de caridad. Y he ido y he salvado a quien he tenido que salvar, porque al final todo no es lo material. Hay que buscar el mundo espiritual. Cuando la persona no te lo agradece los espíritus, te agradece Dios. Nunca haga nada para que nadie te agradezca nada. Hágalo para quedar bien con los espíritus. Hágalo para quedar bien con la esencia del mundo espiritual, del espiritismo, que es hacer fe, brindar la fe, la esperanza, la caridad, hacer la caridad. Que hoy en día muchas personas se desengañan y se desencantan por esto, porque hay falsos espiritistas profesando el espiritismo. Muchos falsos espiritistas que están lucrando a costilla de esta religión, muchos falsos espiritistas que utilizan los muertos para más de 4 cosas y después entonces están acabando. Realmente abramos los ojos, vayamos a la reflexión, no se dejen engañar más. Ningún espiritista es cura, ningún espiritista es Dios. Usted no está para bautizar a nadie, usted no está para casar a nadie. Eso está mal hecho. Y hoy en día ya están poniendo en el espiritismo hasta que la persona con pixie no se puede desarrollar espiritualmente. Bueno, si los negros africanos de antes tenían argollas que le tenían en la nariz, en las orejas, en todo, y desenvolvían el mundo espiritual, ¿qué tiene que ver el pixie con el desarrollo espiritual? La persona que tenga un pixie en la lengua tiene que saber que cuando se vaya a sentar espiritualmente tiene que quitarse el pixie, pero no es un problema que los muertos lo prohíban, es que en un proceso de trance espiritual se pueda tragar el pixie y se puede ahogar. Pero esto no hay nada, porque están utilizando las mínimas cosas para inventar en la religión, para inventar en el espiritismo. Caballeros, no se dejen engañar más. Vivan la realidad de las cosas. La persona que tenga un pixie, vuelvo y repito, en la lengua, lo que tiene que quitárselo cuando vaya a sentarse a una misa de desarrollo espiritual o se vaya a sentar en su casa. Pero no es porque esté prohibido, el problema es que porque cuando le pueda venir en un trance espiritual, que el muerto la pueda posesionar, se pueda tragar esto. Pero no es que esté en ninguna ley espiritual prohibida el pixie. Si usted lo tiene en la nariz, si usted lo tiene en la ceja, donde usted lo tenga, eso no cohíbe ninguna corriente espiritual. ¿Qué invento es eso? Están inventando cosas que no van con el mundo espiritual y están utilizando el espiritismo para incrementarle cosas que nunca están en ninguna ley de la doctrina espiritual. Entonces hay cosas que hay que tener presente. El espiritismo es trabajar con el muerto, es desarrollo espiritual, de independencia de la media unidad que usted tenga, sea vidente, oyente, de traspaso, de transporte, en dependencia de la media unidad que usted tenga. Lo que cuando uno se va a sentar espiritualmente tiene que crear un ambiente armónico espiritual. La mujer tiene que ponerse saya con una licra abajo por si le da un espíritu. Que tiene que saber que para que no haya una desfachatez, que la mujer tiene que vestir de blanco cuando se vaya a una misa espiritual, que debe vestir de claro. Usted no puede ir a una misa vestida de negro. Usted no puede ir a una misa si usted sabe que usted es subidora, o a un cajón de Edgun, donde usted vaya con una saya con el pluma abajo, porque hay muertos que cuando bajan un poco fuerte, que todavía están en proceso de desarrollo, que hay que educarlo. El muerto se educa. Eso se hace en las escuelitas de desarrollo espiritual, donde se le enseña al muerto cuando vas a tener que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no te puede tirar al piso, que no te puede dar un golpe a la hora de la retirada, de irse el muerto y de la llegada, tiene que venir suavecito, sin matatar la materia. Entonces, hay cosas que el muerto se enseña. Pero hay cosas que usted como vivo tiene que tener la educación espiritual para que no le pasen 4 cosas. 4 cosas que dice el muerto, que usted sabe que cuando, como muy bien y le repito, porque ya he visto que me han escrito personas a mi privado, que si con pixie es verdad que no se puede desarrollar. ¿Quién dijo eso? Usted, cuando usted tenga un pixie en su lengua, usted tiene que quitárselo. Cuando usted se vaya a sentar, cuando vaya a trabajar, si es mujer, tiene que ponerse un chor abajo con una saya arriba. Porque puede venir un espíritu mujer por usted, que si usted está con un pantalón pueda exigirle la saya. Usted se pone un chor abajo con una saya arriba y usted evoluciona, y eso evita que se den faltas de respeto, como ha pasado. Uno tiene que cuidarse.
Uno tiene que cuidarse porque uno tiene que tratar la manera posible de trabajar este mundo espiritual. Siempre fue de saya a las mujeres, siempre fue de vestido de blanco, siempre fue con cosas que la mujer no puede ir con un bajechupa, la mujer tiene que ir con un pullover blanco, tiene que ir con una blusa blanca, cosas bien recatadas. El hombre pasa lo mismo. El hombre tiene que ir con su pantalón o su short blanco, su pullover blanco, su gorrito blanco a trabajar su espiritismo. El espiritismo es depuración. El espiritismo siempre ha sido de vestir de blanco. En todos centros espirituales se exigían la vestimenta de blanco para depurar. Pero los espíritus, como muy bien yo dije, se educan. Y eso uno tiene que crear su ambiente armónico a la hora de trabajar el espiritismo. Usted sabe de que tiene que crear su ambiente armónico y que, como muy bien le expliqué, siempre debe ir cuando usted está en proceso de desarrollo. Si usted sabe que es subidor o está en este proceso de desarrollo espiritual, usted va a un cajón de Egún, tiene que ir con otra persona para que el espíritu no pase una pena, sepa bien lo que le dan a su espíritu, porque se ha dado muchos casos que las personas van y le pueden hacer trampas muertos. Lo mismo le pueden dar una bebida que no tengan que darle, lo pueden hacer una trampa en un tabaco. Entonces uno tiene que saber cuidarse y saber dónde se va a montar. No se meta en todas las casas para que no le hagan trampa a sus espíritus. Tiene que saber dónde usted va a trabajar, donde haya confianza, o usted ir con otra persona que atienda a su espíritu cuando baje a la tierra, para que no pase un bochorno. Esas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo espiritualmente. Y que uno educarse espiritualmente y sobre todo como buen religioso, siempre manteniendo el respeto hacia la doctrina espiritual, el respeto hacia uno mismo y siempre manteniendo los principios del espiritismo. Ser sencillo, humilde, transparente, como muy bien le dije, ayudando al prójimo, siempre es algo muy grande. El que mantiene esa vida así espiritual, Dios lo premia. Todos los días tiene trabajo, no hay problema. Porque usted trabaja bien, si usted trabaja bien lo van a llamar. Si usted trabaja mal, no lo van a llamar de ninguna parte para que usted haga una misa ni para que usted se desenvuelva espiritualmente. Vuelvo y repito, ningún muerto es mejor que nadie. Cada muerto tiene su maña, cada muerto tiene su forma de trabajar. Hay espíritus que necesitan de mucho para resolver un problema y hay espíritus que necesitan de poco para resolver un problema. Eso está en la luz, la fuerza y el alcance que tenga el espíritu de cada persona. Pero eso no pone de que un espíritu sea mejor que otro. Todos los espíritus cumplen una función en esta vida, que es ayudar, cuidar, orientar, guiar a la persona donde pertenece. Es decir, que ningún espíritu es mejor que nadie. Simplemente unos espíritus vivieron una vida, tienen un alcance espiritual, tienen una fuerza y otros tienen otra. Y todos no trabajan de la misma forma. A lo mejor usted quiere trabajar con la negra africana suya, con la negra africana suya que trabaja con madre agua, que tiene acción las franciscanas que vienen y desenvuelven, le dice ponme un vaso con agua, con azúcar, con una vaca y yo voy a resolver el problema. Sin embargo viene otro negro africano que necesita, dice búscame un coco, un vaso con agua, alcohol, que lo voy a resolver con ese. Cada moto tiene su maña, cada moto tiene su forma de trabajar y eso no quita que el tuyo sea mejor que el mío, los dos son iguales, porque ningún muerto es mejor que nadie, todos son iguales. Ningún muerto viene a crear problemas, el muerto no crea problemas, los muertos de luz vienen a siempre desenvolver, a ayudar, nunca vienen a crear problemas. Los únicos muertos que crean problemas son los muertos oscuros, son los muertos falta de luz, son los muertos errantes. Entonces usted, si tiene un espíritu de luz, no puede venir a crear un problema. Los muertos se respetan y buena enseñanza enseña un congo, como dicen los espíritus. Entonces los muertos tienen que educarse y tienen que saber cuando hay verdaderamente un espíritu en el plano terrenal, porque hay muchas personas que dicen que se montan y no están montados. A mí me tiene que demostrar que están muertos, porque realmente no es que uno desconfíe, pero tiene que saber porque uno sabe. Y esas son cosas que tenemos que ir aprendiendo, porque en este mundo espiritual el espiritismo está decayendo un poco. Y está decayendo no por el espiritismo, sino por los que están profesando el espiritismo. Es algo que tenemos que aprender y que tenemos que siempre saber de estas cosas. Y no es hablar, porque no vengo con este son aquí, nunca digo que yo soy muy sencillo, humilde y transparente. Nunca me quiero ganar un punto ni ser el mejor espiritista que nadie, porque soy a lo mejor el más malo de todos, o soy el peor, pero sí soy un espiritista de principio, de respeto y de, sobre todo, principios religiosos. Si fuera tan mal espiritista, no hiciera 3 misas diarias ni trabajara tanto como trabajo. Pero sí soy un espiritista que me respeto y me doy a respetar y nunca invento lo que no veo. Soy de los que cuando las cosas no son, no son. Y cuando son, son. Hablo la realidad de las cosas. Y puedo trabajar con 20 espiritistas, porque muchos los que me conocen, que han compartido con misa
en misas conmigo de 7 medium, misas de las 7 potencias, saben que ni soy de quererme ganar un punto, de hablar más que nadie. No, yo hablo, yo tengo un criterio. Yo puedo hablar 4 cosas en la misa, 4 cosas donde estén todos los espiritistas, concisa, precisa y las que son. No invento lo que no veo ni finjo lo que no me da. Ahora el que quiera hablar 20, hablar 10, 15 que no son y 5 las que son, es su problema. Yo hablo 4, pero 4 sencillas. Yo lo que hablo siempre, nunca me retracto lo que mi espíritu me orienta. Porque el espíritu es quien te dice. El espíritu no vive competencia con nadie. Ningún espiritista debe vivirla. Porque al final yo me siento orgulloso de trabajar con 15. Conmigo han trabajado 15, 20 que saben que yo soy sencillo. Que yo llego y yo me acomodo. Me siento en mi silla, hablo hasta donde el muerto me deje ver. Y ahí, el que hable un poco más de lo que yo hablo, bienvenido, se lo aplaudo. Porque eso es intercambio espiritual. El espíritu está concentrado en el mismo hilo que yo estoy hablando y continúa el hilo. Para mí eso es lo mejor. Entonces eso es algo que tenemos que aprender de todos. Y vuelvo y repito, sin ofender a nadie, y por favor el que se sienta ofendido que me disculpe, pero soy muy sincero, hablo las cosas como son, porque esa es la función del espiritista. Y es algo que es el tema del día de hoy. Quería hablar sobre el bautizo, si es necesario para cualquier cosa religiosa, si es necesario, y sobre la función del espiritista. Y en esta función del espiritista recaímos en esto: los casamientos, que eso no existe; los bautizos, que tampoco existen. A lo mejor antes los hacían, no sé qué tipo de bautizo. Como un espiritista, yo fui a un bautizo espiritual, va a coger la sal, eso lo hace el cura. La vela, eso lo hace el cura. Usted no es cura, usted es espiritista. Entonces hay cosas que realmente hay que pararlas, hay cosas que hay que quitarlas. Y concéntrese en hacer una buena misa, concéntrese en tener un alcance espiritual, medite, organice sus espíritus, visualice su tercer ojo para que usted cuando vez que habla se concentre. Eso es algo muy fundamental. Yo, aparte de ser espiritista, también soy Rosacruz, y en la religión de los Rosacruces me ha ayudado mucho a la concentración. Es algo muy grande que me ha ayudado mucho. Mira, eso es algo, el yoga también ayuda mucho. Hay muchas hermandades que existen, muchas religiones que ayudan en el espiritismo a ampliar un poquitico más la concentración, la visión. Pero pienso que todo está en la persona, en que se siente, evolucione su mundo espiritual y centralice y dé claridad a sus ideas. Eso es algo muy fundamental. Les deseo a todos en este jueves 28 de hoy mucha salud, prosperidad, estabilidad y firmeza. Decirle a todos que sigo en mi canal de YouTube, José Somatón, ahí están todos mis videos, y que aquí estoy todos los días en Facebook, en mi canal, en mi Facebook, de 8 a 9 de la noche siempre hablo. Continúo con mi ritual que se llama La Luz del Espiritismo, en el cual todos nos desenvolvemos como una gran familia, y hoy seguirles reiterando mis bendiciones, mis pensamientos y mis plegarias para el hijo de nuestra madrina Lola, la de nuestro grupo, que ya me enteré, hoy hablé con ella, ella me dijo de que estaba mucho mejor el hijo. Muchas bendiciones llegaron, nuestra plegaria, nuestra súplica, y la hija de Anay también, otra hermana de nuestro grupo que ya tiene hecho el que es de Playa, que la hija de Anay también estaba un poco enfermita, y hoy le doy muchas bendiciones para ellos y mucha fuerza. Ecta Esco, yo di un cajón y hasta golpe me di. Sí, mi amor, eso puede pasar. Cuando uno está en un proceso de desarrollo espiritual, o que uno tiene una mediunidad que a lo mejor no la ha desarrollado, el espíritu muchas veces cuando viene te tira al piso. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene el desarrollo espiritual, no está educado todavía. Eso se hace en las escuelitas de desarrollo espiritual, donde usted vaya y el espíritu se educa, te enseña, porque muchas veces cuando los espíritus usted no está desarrollado totalmente, hasta inclusive quieren bajar todos al mismo tiempo, se va uno, viene otro, viene otro, viene otro. Eso se educa ahí en la escuelita de desarrollo espiritual, y se le enseña mucho cuando baja que no debe maltratarte a la hora de irse también, porque son muchas cosas que pasan a las personas que están en proceso de desarrollo, y usted no es la única, le ha pasado a muchos. Pero tranquila, usted lo que debe hacer es sentarse en su casa una vez a la semana, coger las oraciones del libro de Ancardé, rezarla, cantar sus plegarias y buscar otra persona que la atienda, que la ayude a desarrollar su espíritu, o usted ir a una escuelita de desarrollo espiritual, que muchas hay por ahí, y para que le ayuden a desarrollar su espíritu. Pero no se asuste, que eso es normal. Yo lo que cuando vaya al cajón siempre vaya preparada con su licra abajo, su chora abajo, su saya, vaya preparada para cuando el espíritu le dé. Pero muchas bendiciones para todos, no se asusten. Hay una etapa en proceso de desarrollo espiritual que se llama la etapa del misionero.
Esa etapa es donde el espíritu te empieza a decir cosas y usted va para la calle o usted ve cosas a la gente y le da pena decirla, le da miedo decírselo. Entonces cuando no lo dice, entonces después se siente mal, le da dolor de cabeza. Usted nunca tema a lo que los espíritus le ponen, porque el espíritu suyo nunca la va a engañar. Crea más en el suyo que en el de las otras personas. Por lo que cuando usted esté y usted tenga ganas de decirle algo a alguien, por muy insignificante, lo que le pongan en la mente, o lo que le hablen al oído, o lo que usted sienta, dígaselo a la persona, porque se va a sentir mucho mejor después. Cuando usted esté en una escuelita o en un lugar donde usted estén desenvolviendo el mundo espiritual, si usted se siente algo, no tenga miedo. Del piso usted no va a pasar. El muerto es preferible que le dé allí antes que le dé en la calle o pase una pena en algún lugar. Si se siente un poco de taticardia, si se siente falta de aire, los espíritus, como muy bien dije, dan señales que trabajan con códigos. Es decir, para que el espíritu, eso es que el espíritu le está demostrando que él está ahí. Usted tiene que sentarse, vaya a la bóveda, coge un poco de perfume, límpiese. Si tiene ganas de fumarse un tabaco, tomar aguardiente, hágalo. Porque eso es el mismo espíritu suyo que lo está indicando. Y eso, usted haciéndolo de cierta forma, se está desarrollando espiritualmente. Le está dando fuerzas a su espíritu. Si usted fumándose el tabaco, soplando el aguardiente o tomándose el aguardiente, tiene ganas de decirle a alguien, dígalo, sin miedo. Porque al final eso es desarrollo espiritual. Y el espíritu, como muy bien dije, es el que va a hacer que usted evolucione en la vida. Lo que pasa es que cuando usted no lo hace o se cohíbe, después termina con mucho dolor de cabeza, se siente mal, y es porque el espíritu le deja esa secuela, porque no se desarrolló o no se desenvolvió en ese momento en el cuadro que él quería hablar o que él quería desenvolverse. Pero muchas personas que están en proceso de desarrollo no lo saben y entonces se cohíben y tienen miedo, y es peor después. Bendiciones para todos en este jueves 28 de julio del 2022. Les deseo a todos una noche muy feliz en compañía de todos sus seres queridos, todos sus hijos, sus padres, todos sus hermanos y todos los que le quieran bien y todos los que le quieran mal. Bendiciones. Recuerden siempre que el buen religioso es aquel que es humilde, sencillo y transparente. Que el que mal hace, mal acaba. El que bien hace, bien termina. Por lo que haga el bien, desenvuelva en la vida y deséele a todos muchas bendiciones. Abrazo de luz para todos en esta noche. José Somato.